Dios te guarde grandemente, Dios te bendiga. Una vez más, por este lado, tu amiga Yuberkis Cordero. La maldición no viene sin causa. Proverbios, su capítulo 26, su verso 2 nos dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. En el libro de Números, su capítulo 23, la palabra de Dios nos relata la historia del pueblo de Israel cuando un profeta llamado Balaam intentó maldecir al pueblo de Dios. En el capítulo 23 y su verso 8, Balaam expresa estas palabras: ¿por qué maldeciré al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? No había manera de que el pueblo de Israel pudiera recibir una maldición porque Dios lo había bendecido. También, si nos vamos a Génesis, su capítulo 2 y su verso 3, el Señor le hizo una promesa a Abraham y le dijo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pero la palabra clave o el verso clave que vemos aquí es en Proverbio 26:2, donde nos dice que la maldición no viene sin causa. ¿Por qué me voy a la historia de Balaam? Porque Balaam intentó maldecir al pueblo de Dios. Balaam intentó maldecir a Israel, pero no pudo. Dice la palabra de Dios que cada vez que intentó hacerlo, sus palabras, en vez de salir maldición por su boca, salió una bendición. ¿Por qué? Porque Dios había declarado bendición sobre ese pueblo y no había causa para que ese pueblo fuera maldecido. Eso nos dice a nosotros algo y nos da una enseñanza muy importante que tú y yo podemos utilizar el día de hoy. Nadie puede maldecirnos si Dios nos ha bendecido. Nadie puede maldecirnos si nosotros estamos cubiertos bajo el Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo. Si nosotros estamos sometiéndonos a Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos caminando como Dios quiere, no importa la maldición que se envíe, no nos va a tocar. Pero ¿sabes qué? Yo he visto personas que se cruzan de brazos. Está bien, a mí, yo soy hijo de Dios y a mí nadie me puede hacer daño y ninguna cosa me va a caer. Pero se les olvida que hay que estar bajo la cobertura de Dios para que no nos caiga ninguna cosa negativa. Y aquí es donde el enemigo se aprovecha. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios los protegía y porque Dios había dado una promesa de bendición. Pero en el momento en que Balaam usó una estrategia para que ellos abrieran una brecha, el juicio de Dios le cayó al pueblo de Israel. Mientras él intentó maldecir, no había ninguna causa y Dios había dicho que el pueblo de Israel era bendito y que él los protegía. No cayó ninguna maldición sobre Israel. Pero cuando Balaam comenzó, yo me imagino que comenzó a estudiar al pueblo de Israel y a ver cómo él podía hacer para que el pueblo de Israel pudiera recibir una maldición, porque Balaam estaba pensando en la recompensa que él iba a recibir. Y él estaba tan ambicioso con esta recompensa que él quería hacer que se cumpliera lo que el rey Balac le dijo, que era maldecir al pueblo de Israel. ¿Qué sucedió aquí? Como la maldición no viene sin causa, Balaam buscó la manera de crear esa causa. Y ahí es que nosotros debemos que tener cuidado, mucho cuidado. Es verdad que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar, pero debemos tener cuidado de no crear una causa para que los ataques del enemigo prosperen. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido, pero si el cristiano se sale de la protección de Dios, la maldición lo puede alcanzar. El enemigo intentará que eso pase. Y para poder alcanzarte, es ahí donde el enemigo va a utilizar artimañas y estrategias, de las cuales Dios nos dice que nosotros debemos conocer. Porque si no conocemos las estrategias que el enemigo va a utilizar para crear una causa, para que lo que él haga nos alcance, entonces nosotros vamos a estar desprevenidos y vamos a dar lugar a caer en esa trampa y vamos a perecer, como dice la Biblia, por falta de conocimiento. El mismo Dios que nos promete protegernos, nos promete cuidarnos, también nos dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Es decir, que el mismo pueblo
que tiene una promesa de ser bendecido, el mismo pueblo que tiene una promesa de que no te va a alcanzar lo que el enemigo te mande, ese mismo pueblo perece. Y cuando habla de perecer, es perecer. Está hablando de que algo malo le está pasando, siendo pueblo de Dios. ¿Y por qué le está pasando? Por falta de conocimiento. Tenemos un video a propósito acerca de mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo te lo voy a dejar aquí para que lo veas luego de este. Por falta de conocimiento. ¿Qué falta de conocimiento? No conocemos las artimañas del enemigo. Por lo tanto, si tú no lo conoces, el enemigo va a venir con artimaña y tú vas a caer en ella. Entonces el enemigo va a crear la oportunidad para que prospere el ataque. Porque el enemigo va a decir, si yo hago que esta persona haga esto, voy a crear una causa para que la maldición lo alcance. Y ahí nosotros debemos ser más inteligentes y buscar el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos para no cumplir con esa condición. Y entonces nos caiga algo de lo cual Dios nos quiere proteger. De algo sí, tú puedes estar seguro, y es que nada nos alcanzará y nada te alcanzará mientras estés sometido a Dios. Sabemos que hay algunas excepciones, como el caso de Job, donde Dios permitió, ¿verdad?, que algunas cosas le sucedieran y, ¿verdad?, Job no tenía conocimiento de lo que le estaba pasando, pero Dios es soberano y hay cosas que Dios la permite que nosotros no podemos decir, bueno, esa persona le cayó porque no está sometido a Dios. No podemos decir así. Hay cosas que nosotros posiblemente no conocemos por qué están sucediendo y que no tienen que ver con nuestra causa, sino con la soberanía de Dios. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que someternos a Dios para que las cosas del enemigo no nos caigan. No debemos dormirnos y buscar reconocer las artimañas del enemigo. Porque el enemigo puede prepararnos una trampa y en esa trampa él puede crear la causa para que la maldición nos alcance. Debemos mantenernos siempre bajo el abrigo del Altísimo y no dar lugar ni causa para que ninguna de esas cosas sucedan. El pueblo de Israel no pudo ser maldecido por Balaam, pero ¿sabe lo que sucedió después? Balaam buscó que las hijas del pueblo de Dios se relacionaran y fornicaran con personas paganas. Y por haber desobedecido a Dios y haber caído en fornicación y haciendo cosas que a Dios le desagradaban, ahí se creó la causa para que el pueblo de Israel recibiera juicio de parte de Dios. Y eso mismo hace el enemigo. Déjame crear la causa. Déjame crear la causa. Si esta persona no conoce la estrategia que yo estoy utilizando, esta persona puede caer en la trampa y yo creo la causa para que le alcance lo que yo estoy preparando. Esa es una estrategia que el enemigo utiliza, pero nosotros tenemos provisión en la palabra de Dios para conocer las estrategias del enemigo y no caer en ellas. Mantengámonos bajo el abrigo del Altísimo y sometiéndonos a Dios. Recordemos que tenemos promesa en la palabra de protección y de cuidado, pero hay una responsabilidad de parte nuestra. No podemos cruzarnos de brazos. No podemos decir, bueno, yo soy hijo de Dios y Dios me cuida, Dios me protege y nosotros hacer lo que nos dé la gana y pensar que vamos a tener la protección de Dios. Debemos someternos a Dios. Debemos pedirle a Dios que nos revele en qué cosas estamos fallando, qué cosas debemos arreglar en nuestras vidas para no dejar que el enemigo nos gane ventaja. Amén. Dios me les bendiga de una manera poderosa y especial. Su hermana Yuberkis Cordero, siempre derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en sus vidas y en sus corazones. Dios les guarde.